Para no casarme con una familia adinerada, elegí como novio a un estudiante pobre. Le di recursos y lo animé a estudiar. Más tarde se convirtió en un famoso candidato sorpresa en el sector tecnológico y se apoderó de la empresa de mi familia. Sin embargo, trajo a su primer amor de las montañas. Les anunció a todos: este es mi verdadero amor. Y me describió así: una máquina de frío. Todos los días, además de suprimir mis estudios, me hacía púas en el trabajo. Amenazó con torturarme de la misma manera. Como no quería vivir humillada, me caí de un edificio alto. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba el día del matrimonio concertado. Mirando al joven y tranquilo maestro del círculo de Pekín, sonreí y dije: ¿qué tal si seguimos adelante con el matrimonio? Soy la hija mayor de una familia adinerada de la ciudad. Realmente no quería ceder ante mi familia y casarme con el joven maestro de la familia Zephyr, quien tenía el mismo estatus social. Así que elegí a Blake, el galán de la universidad, como mi novio de la lista de la escuela. Era un estudiante mediocre y inevitablemente lo menospreciaban en la escuela entre semana. Así que le di recursos y lo animé a estudiar. Esperaba que en el futuro pudiera llegar a lo más alto, estar a mi lado y formar parte de mi familia. Más tarde, tras convertirse en una figura tecnológica muy aclamada en el círculo, incluso se adjudicó la empresa de mi familia. Lo que llevó a la bancarrota de mi familia. Trajo a su primer amor de las montañas y lo anunció a viva voz en una conferencia de prensa. Este es mi verdadero amor. Solo la amaré en esta vida. Solo entonces me di cuenta de que siempre me había guardado rencor. Odiaba que lo hubiera traído al mundo de la fama y la fortuna. Era inferior y sensible. Su origen siempre fue usado como pretexto para que otros se rieran de él. Incontables veces. Otros le decían al oído: mira, mira. Este es el hombre que Scarlett ha acogido. Finalmente, tras haber acogido a Lee, ya no pudo soportarlo más. Y comenzó una gran venganza. Me frunció el ceño. Scarlett. Solo eres una máquina de frío. Me obligaste a entrar en tu mundo. Pero no me amas para nada. Solo me usas. Todos los días. Además de suprimir mis estudios, me presionas para que trabaje. Te odio. Me amenazó con mantenerme como su amante y torturarme de la misma manera. No pude soportar el golpe de la bancarrota de mi familia. Y mucho menos vivir una vida tan humillante. Así que un día soleado, me caí de un edificio alto bajo un sol radiante. Cuando volví a abrir los ojos, volví al día del matrimonio concertado. El chico frente a mí masticaba una piruleta y hojeaba el menú con aire de inferioridad. Junto a él. Maxwell, dijiste enojado. Zephyr. Si sigues actuando tan imprudentemente te echaré. Lo creas o no. En una escena tan incómoda, todos pensaron que yo, la orgullosa hija mayor, estaría un poco enfadada. Inesperadamente. Me reí y dije: estoy muy satisfecho con Zephyr. Vamos a ver qué tal. Todos los presentes estaban atónitos. Y ese Zephyr estaba completamente incomprimido. Aaron. ¿Por qué tengo que llevarme bien contigo? Maxwell le dio un codazo y luego sonrió disculpándose. Entonces, por favor, ten paciencia con este chico. Siempre ha sido muy rebelde. Es un sinvergüenza. ¿Qué suerte tiene de tener tu favor? En mi vida anterior. Zephyr se opuso abiertamente a Blake después de mi muerte y me enviaba flores en cada aniversario de mi fallecimiento. Realmente no podía entender cómo esta persona tan tranquila frente a mí podía hacer esas cosas por mí. Le sonreí cortésmente a Maxwell. Está bien. Entonces, habiendo cumplido lo que te dije, tío, ocúpate. Primero volveré a la escuela. Maxwell, me detuviste rápidamente. Espera. La semana que viene transferiré a Zephyr a tu escuela. Está cerca de casa y en la misma clase que tú. Además, es bueno para fortalecer la relación. Lo pensé. Aunque mi escuela es de élite, es la mejor de la ciudad y quizá no sea mejor que el modelo educativo de la ciudad. Ese transferirlo aquí es, sin duda, desperdiciar su talento. Y parecía un poco indeciso. Para evitar enemistades, ayudé a suavizar las cosas. Nuestros modelos de enseñanza son diferentes.
Si no se adapta y sus calificaciones bajan, no valdrá la pena. Tío. Que haga lo que quiera. Parecía creer que me estaba burlando de él y replicó con altivez, levantando la barbilla. Me transferiré. ¿A quién menosprecias? ¿Sabes por qué soy 2 años menor que tú? Es porque me salté 2 cursos. Esto no me supone ningún problema. Observé su rostro infantil y arrogante. Su tez clara tenía un toque rosado. Igual que las flores de durazno que florecen a principios de marzo. Rebosante de la vitalidad única de la juventud. Sus 2 cejas en forma de espada estaban ligeramente fruncidas. Como las hojas de sauce acariciadas suavemente por la brisa. Demostrando una terquedad que no admite la derrota. TSK. Es bastante guapo. No es una pérdida. Asentí. Reprimiendo una sonrisa. Vale. Si de verdad tienes la habilidad. Transfiéranse aquí. Déjenme ver su fuerza. Hay muchos científicos adinerados en la academia de élite. Pero también es una escuela privada que tiene que afrontar el examen de admisión a la universidad. Por lo tanto, no hay total libertad. Y los estudiantes tienen que asistir a clase puntualmente. Regresé a la escuela. Observando el lugar extraño pero familiar. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de Blake. Me sentí un poco molesto. Así que saqué un libro para ver el progreso actual. Intentando ahuyentar esos fragmentos de memoria. Pero a veces. Una relación condenada al fracaso es tan complicada. Acababa de leer 2 páginas cuando una voz familiar sonó en el aula. Scarlett. La maestra nos pidió que fuéramos a imprimir los materiales para la clase. Levanté la vista y vi el rostro apuesto y frío de Blake. En ese momento se oyeron algunos susurros en el aula. El más claro que oí fue la exclamación de la chica de la primera fila. ¡Guau! ¿Es este el mejor estudiante del curso? Es guapísimo. Ojalá pudiera hablar con él. ¿Qué piensas? Este tipo es un pobre chico y muy arrogante. Por muy guapo que sea, no quiero involucrarme. No quería interactuar mucho con Blake. Así que me levanté y le di una palmadita en el hombro a la chica. ¿No quieres hablar con él? Te daré esta oportunidad. La chica se sonrojó un poco y murmuró en voz baja. ¿En serio? Asentí con inferencia. En fin. No quiero imprimir los materiales. Solo considéralo un favor. Justo cuando la chica se levantó con una sonrisa. Blake la detuvo. La maestra nos pidió a Scarlett y a mí que fuéramos juntos. ¿Eres Scarlett? La chica estaba un poco avergonzada. Me miró y balbuceó una explicación. El monitor dijo que estaba un poco cansada y me pidió que hiciera esto por ella. Así que... no sé si fue una ilusión. Aunque su rostro permanecía inexpresivo, siempre sentí que un destello de disgusto brillaba en sus ojos. El profesor dijo que había cosas que explicar. ¿Aún quieres ir? Obviamente me lo preguntaba. Le di una palmadita en el hombro a la niña y la consolé suavemente. Está bien. Inténtalo otra vez. Entonces me acerqué a él y le dije con frialdad. Vámonos entonces. Por el camino. Ninguno de los dos dijo nada más. Incluso al caminar, uno iba delante y el otro detrás. Al llegar a la oficina. Le pregunté amablemente al profesor. Profesor. Estoy aquí. Querías verme, ¿verdad? El profesor se quedó atónito un rato. Como si no recordara lo que tenía que decirme. Luego pensó un rato y dijo, hablando de eso, un nuevo estudiante se va a transferir a nuestra clase. Haré que te sientes con él. Eres el monitor. Así que te conviene ayudarlo a integrarse. ¿Está bien? Asentí. Claro. Profesor. ¿Hay algo más? No. Simplemente imprime los materiales y podrás regresar. Obviamente Blake casi había terminado de imprimir. Pero no parecía irse. Como si me estuviera esperando. Me resistí un poco a su comportamiento.
Así que le dije, ¿puedes regresar primero? Estaba ordenando los materiales para mí y dijo, por su cuenta. Hay tantos materiales que podrían mezclarse. También es mi deber como compañero ayudar a una chica a cargar cosas. Ya que quieres ser una herramienta. Te dejaré ser uno a tu gusto. Señalé los materiales restantes. Si te gusta ayudar a los demás. Luego clasifícalos y envíamelos a la clase también. Me fui sin siquiera molestarme en darle las gracias. Quería llamarme. Pero me marché con determinación. Igual que su crueldad. En la vida anterior. Sus palabras de persuasión no se pudieron pronunciar. Una semana después, Zephyr se transfirió a nuestra escuela. Tan pronto como entró al aula, todos empezaron a hablar de él. ¡Guau! ¡Qué guapo! Podría competir con el estudiante mejor clasificado del otro día. Zephyr parecía disfrutar de esas exclamaciones. Sus cejas y ojos estaban relajados. Y sonrió radiantemente. Hola. Hola a todos. Me llamo Zephyr. Me transfirieron de Uchiha en Ciudad S. De ahora en adelante. Seremos compañeros de clase. Espero que nos llevemos bien. La gente de abajo armó otro alboroto. Los estudiantes de Uchiha son bastante buenos. ¿Por qué se transfirió aquí? ¿No será un estudiante disoluto que fue expulsado? Sí. Solo mira su cara. Parece un matón escolar. La maestra interrumpió la discusión y luego se volvió hacia Zephyr y le dijo con dulzura, siéntate junto a esa chica. Ella es la monitora. Puedes preguntarle si tienes alguna duda. Me miró a los ojos. Lleno de desdén y provocación. Maestro, maestro. Mejor me siento con los chicos. No te preocupes. Te alcanzaré en 2 días. Fue una declaración muy arrogante. Y también fue un reto para mí. Dejar claro que solo vino a demostrarme su valía. No a casarse conmigo. Lo miré con calma. Que se sentara donde quisiera. Después de este incidente. Fue aún más notable después de clase. El chico a su lado le dio una palmadita en el hombro y le dijo en voz baja, hermano. Admito que eres guapo. ¿Pero sabes quién es? ¿Te atreviste a provocarla el primer día? Arqueó las cejas. Al parecer, había secretos oscuros en la escuela que parecían muy interesados en mi imagen. ¿Quién es? ¿No es solo una pésima monitora? ¿Qué tiene de genial? Negó con la cabeza. Con una expresión exagerada. Que no te engañe su linda apariencia. Una vez, un chico le pidió matrimonio. Y ella lo pateó y lo dejó infértil. Su padre es director ejecutivo. Simplemente les tira un fajo de billetes a la cara y ya no le importa. Desde entonces ningún hombre se ha atrevido a provocarla fácilmente. No se lo esperaba, aunque tenía pinta de chica guapa. Era una persona tan despiadada. Me miró con una mirada muy burlona. Incluso conoce la patada de la infertilidad. Esta chica es bastante dura. No presté atención a los chismes aburridos de esa gente. Al fin y al cabo, mis oponentes no son ellos. No vale la pena perder el tiempo en estas cosas. Después de un rato, Blake volvió a verme. Pero esta vez. Se me acercó claramente y me dijo con seriedad, el profesor te pidió que fueras a imprimir los materiales. Ni siquiera levanté la vista. Acabo de decirlo. Lo entiendo. Después de un tiempo. Aún no se había ido y parecía que me iba a esperar. Estaba un poco desconcertado. En mi vida anterior. Esta persona no podía evitarme lo suficiente. ¿Por qué se acerca tanto esta vez? ¿Es como un fantasma merodeando por el pasillo? Se acercó a mí conscientemente. La esquina de su ropa me rozó el dorso de la mano. Me hizo reaccionar como si me hubiera puesto de pata y me hubiera quedado paralizada. Sentí el asco fisiológico hacia esa persona. Así que no pude evitar decirlo. Ya tengo un compromiso con otra persona. Mi familia tiene muchas reglas. Así que, de ahora en adelante, le pediré a la maestra que envíe a una chica a buscarme.
Debemos mantenernos alejados. Estaba un poco desorientado y se detuvo en seco. Alzó la voz para preguntarme, ¿tienes un compromiso con alguien más? ¿Qué tiene que ver con el si yo tengo un compromiso o no? ¿Por qué está tan desorientado? Notó la confusión en mis ojos. Así que me lo explicó rápidamente. Creo que a esta edad es demasiado pronto para hablar de esas cosas. Eres muy bueno estudiando y no deberías perder el tiempo en estos asuntos. Así que lo miré con cara de pocos amigos y seguí caminando. Me alcanzó y me preguntó de nuevo, ¿tu familia te obligó? Puedes tomar tu propia decisión. Puedes elegir otro camino. Claramente. Estas preocupaciones parecían infundadas. Su comportamiento carecía de sentido de los límites. Me detuve en seco. Me di la vuelta. Y lo interrumpí seriamente. Todo lo hago por voluntad propia. Compañero. Te estás metiendo demasiado. Lo que yo hago no te incumbe. Espero que puedas tener una idea de los límites. Se sintió intimidado por mi arrebato de ira, y no se atrevió a seguirme más de cerca. Simplemente se quedó muy atrás. Separados por una distancia insalvable. Se publicaron los resultados del examen de simulación de clase. Como era de esperar. Fui el primero. Justo debajo de mi nombre en la lista estaba el de Zephyr. Cuando le entregaron el examen. No lo cogió a propósito. Bajé la cabeza y vi que él también entrecerraba los ojos y me observaba. Ya casi te alcanzo. Señorita monitor. Tiene que esforzarse más. Tiré el examen sobre su escritorio con un chasquido. Provocándolo deliberadamente. ¿Qué sentido tiene alcanzarme? El mejor estudiante de la escuela es Blake. Si tienes agallas. Presume frente a él. Curvó las comisuras de los labios. Una sonrisa decidida en su rostro. ¿Es el gigoló que te llamó ayer? Ya verás cuando llega el examen mensual la semana que viene, cuando me acostumbre. Me burlé. Claro. Sabía que Zephyr era inteligente. Blake se enorgullecía mucho de sus notas. Pero siempre hay gente mejor que tú. No ha visto mucho mundo y se siente satisfecho con sus calificaciones en esta escuela. Por eso lo he estado animando. Y ahora, sin mi supervisión y recursos, sus calificaciones podrían no ser estables. El talento de Zephyr es el primer paso de mi venganza contra Blake. Le sonreí con ambigüedad y le dije, si tienes agallas, envía una carta de desafío a su clase. Si no. Cállate. Se levantó y me miró con la cabeza gacha. Me sacaba una cabeza. Y su aspecto hosco era bastante opresivo. Al hacer una apuesta. Debería haber una apuesta. ¿Y si gano? Lo pensé. Ni a él ni a mí nos falta dinero. Y todo lo demás me parece aburrido. Así que le di la iniciativa. Lo que quieras. Él asintió con una sonrisa juguetona en los ojos. De acuerdo. Entonces el ganador puede tratar con el perdedor como quiera. Claro. Una vez que la apuesta estaba hecha, un descerebrado empezó a difundir rumores. Diciendo que había apostado con Zephyr por Blake. Lo que es aún más excesivo es que publicaron en internet la foto de él viniendo a buscarme. Lo que desató más rumores. Y lo más molesto fue que Blake se tomó los rumores en serio. Vino a nuestra clase con la carta de desafío escrita por Zephyr y me dijo, ¿apostaste por mí? Le dije con desdén. Te gusta mucho halagarte. No te conozco para nada. Nunca he dicho esas tonterías sobre hacerlo por alguien. Mis palabras lo dejaron perplejo. Una expresión de vergüenza se dibujó en su rostro. La reprimió rápidamente y recuperó su habitual frialdad. Zephyr se percató de la situación en cuanto Blake entró al aula. No sé qué lo motivó. Pero inmediatamente le arrebató la carta de desafío a Blake para ayudarme a salir del apuro. Yo te envié la carta de desafío. ¿Para qué la buscas? Blake lo miró. Sus emociones no fluctuaban en lo más mínimo. No tiene nada que ver contigo a quien busco. Será mejor que te concentres en hacer las preguntas. No pierdas tan mal después.
Zephyr estaba molesto por su arrogancia. Así que lo apartó y se paró frente a mí. Aléjate de ella. Eres un hombre adulto. ¿Qué haces acercándote tanto a una chica? ¿Intentas comportarte como un pervertido? ¿Quién eres para ella? ¿Por qué tienes que controlar sus interacciones sociales? Zephyr no admitió su relación conmigo. Tampoco quería distanciarse de mí. Tartamudeó y solo logró soltar algo. Ella es mi monitora única. Blake se mostró algo hostil con Zephyr al escuchar sus palabras. Frunció el ceño y luego giró la cabeza para preguntarme, ¿quién apuesta a qué ganará? Tenía muchas ganas de decírselo. No tiene nada que ver contigo. Pero luego pensé que parecía un poco diferente en esta vida. Parecía preocuparse un poco más por mí. Pues así es. Aplastaré su cuidado. Tomé deliberadamente la mano de Zephyr. Lucía una extraña sonrisa en mi rostro y le hablaba con una voz dulce y suave. Claro que es Zephyr. Zephyr parecía un poco desacostumbrado a mi intimidad. Se le subió la nuez. Y sus mejillas se sonrojaron levemente. Tú. Blake se sintió herido por mi afecto al dirigirse a ti. Realmente parecía un poco ofendido. Me miró con lástima. Como preguntándome por qué no lo elegí. Giré la cabeza y dejé de mirarlo. Tiré de Zephyr y quise irme e ignorarlo. Se hizo a un lado para bloquearnos el paso y dijo con firmeza. Entonces también haré una apuesta contigo. Quien gane, la otra parte tiene que aceptar una cosa. Tenía mucha confianza. Estar firmemente en el primer lugar todo el año lo hacía completamente inconsciente de sus propias limitaciones. Zephyr replicó sin mostrar debilidad. Apostemos entonces. Una apuesta más no importa. De todas formas, no creo que pierda. Esta escena fue inventada por unos chismosos. Y las versiones se volvían cada vez más absurdas. Incluso se creó un tema superpopular sobre nosotros tres en el foro de la escuela. Donde la gente discutía acaloradamente. Y cada uno tenía sus propios partidarios. Pero no importa. Cuanto más grande se vuelva esta farsa, más dolorosa será la bofetada al final. Al principio pensé que Zephyr era una persona engreída y frívola. Pero era muy dedicado a sus estudios. No se portaba mal en clase como los demás, ni siquiera cuando hacía sus propias preguntas. Respondía activamente a las preguntas del profesor y mostraba pleno respeto. Sobre todo los días posteriores a la apuesta. Tampoco subestimaba a su oponente. Todos los días cuando se iba por última vez, lo veía haciendo preguntas solo en el aula. Observaba su entusiasmo. Parece que he vuelto a la época de prepararme para los exámenes de mi vida anterior. En aquel entonces le compraba un montón de material de estudio y una tableta a Blake. Hacíamos ejercicios de práctica juntos. La puesta de sol era infinitamente hermosa. Pero solo yo lo pensaba en ese momento. El día antes del examen. No cogí el coche a propósito, sino que lo esperé en la puerta del colegio. Vamos de camino. ¿No quieres que caminemos juntos? Levantó la cabeza y me miró fijamente. Parecía un poco perdido en sus pensamientos. No presté atención a la hora. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Me acerqué. Saqué su bolígrafo. Y le di un golpecito en la frente. Idiota. Yo también estaba haciendo preguntas a tu lado. No cuenta cómo esperarte. Vamos. Se quedó atónito con mi aplicación y luego se rió suavemente. Eres muy maleducado. Vamos. Volvamos juntos. Está bien. Vamos. Habló mucho. Charló un rato. Luego jugué un rato con los pájaros. Estaba dando saltos y me contaba sus sueños salvajes e imaginativos. Lo miré fijamente. Perdido en mis pensamientos. Llevaba mucho tiempo deprimido. Y parecía que hacía tiempo que no me sentía tan relajado. ¿Qué habría pasado si lo hubiera elegido en mi vida anterior? Volteó la cabeza y me vio mirándolo fijamente. Se rascó la cabeza un poco avergonzado. ¿Por qué me miras así? Sonreí. Una vez tuve un sueño.
En un universo paralelo. Para evitar un matrimonio arreglado. Elegí a alguien en quien no debía confiar. Al final, mi familia se arruinó. Y hasta me suicidé. Me dio un golpecito en la frente. Fue muy fuerte y doloroso. Me sacó de esa tristeza al instante. Idiota. Véngate. ¿Puede el suicidio resolver el problema? Sí, después de haber cumplido tal deseo. Terminar con la vida no puede resolver el problema en absoluto. En cambio, estaba huyendo. Se dio cuenta de que no había controlado bien la fuerza y temió haberme lastimado. Así que extendió la mano y me frotó suavemente el lugar donde me había dado un golpe en la frente. Entonces dijo torpemente, por suerte habiéndome cumplido. Ya no eres tan tonta. Al menos me elegiste. Aunque no sea perfecta, jamás te haría daño. Al escuchar sus palabras, escenas del vengándome en mi vida anterior pasaron por mi mente una a una. Y no pude evitar contener la respiración. ¿En serio? No importa qué clase de persona sea. ¿No me traicionarás? Simplemente amad. Soy una persona fuerte y de mente sencilla. ¿Cómo podría ser tan mala persona? No tengo motivos para traicionarte. Al escuchar sus palabras, de repente me dolió un poco la nariz. Afortunadamente, al haberme satisfecho, todo ha vuelto a empezar. Blackwater. Está bien si no nos cruzamos en esta vida. Pero como insistes en provocarme, no te dejaré escapar. Bajo las luces del atardecer, las dos figuras se alargaron gradualmente. A veces se reflejaban. Y a veces se separaban. El camino no era largo. Pero ambos apreciábamos la compañía mutua. Así que caminamos muy despacio. El día después del examen, siempre sentí que Blake me seguía. Cada vez que me daba la vuelta, fingía agacharse y atarse los cordones. Su actuación, presa del pánico, era muy torpe. Me molestó mucho que me siguiera. Así que me acerqué a él y le pregunté, Blake Niemlech. ¿No eres tú quien más teme quedar mal? ¿No crees que estás siendo así de molesto y avergonzado? ¿Puedes dejar de seguirme? Se mordió el labio. Tenía los ojos un poco rojos. Y habló en voz muy baja. Lo siento. Dicen que últimamente hay mucho caos. Solo quiero protegerte a distancia. En mi vida anterior, siempre intentaba complacerme de esta forma lamentable. Cuando yo era feliz. Le daría una gran suma de dinero. Ahora que lo pienso, me temo que usó ese dinero para mantener a su primer amor. Sentí un profundo asco y lo aparté. ¿Acaso lo estoy cansando con palabras que podrían herir su orgullo? ¿Quién quiere tu protección? Tengo un mayordomo que me lleva a todas partes. Es algo que un pobre hombre como tú no puede entender. ¿Entendido? Aléjate. Gracias por eso. Apretó los dientes. Y había un atisbo de oscuridad en sus ojos. Tienes dinero, ¿verdad? Incluso la persona más superior puede verse arrastrada algún día. ¿No temes que un día caigas en el lodo y que otros te desprecien por tu arrogancia? Siempre es así. La gente como él tiene un complejo de inferioridad en el corazón. En cuanto alguien lo toca. Se volverán locos, repliqué. ¿Y qué si me arrastran? ¿Crees que mi familia solo confía en nuestros mayores? Ah, lo olvidé. La gente como tú no entiende de familias. Ni de negocios. Ni de autoestima. Si yo fuera tú, habría salido corriendo tras ser rechazado por primera vez. Apretó los puños. Temblando de ira. Tras respirar profundamente apenas esbozó una sonrisa. Bien. Ya que me menosprecias, baja y quédate conmigo. Presentía vagamente que algo andaba mal. Había renacido. Debido a diferentes decisiones. Había cambiado la trayectoria de muchas cosas. Sin embargo, es muy difícil cambiar el carácter de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué se me acercó de repente? ¿Por qué tenía tanta confianza? ¿Por qué no ocultaba su oscuridad? ¿De verdad había cambiado tanto? Entonces soltó un suspiro. ¿Acaso nada de lo que había pasado en mi vida anterior se repetiría?
Zephyr corrió hacia mí de repente. Lo apartó. Y me protegió tras él. Te he soportado durante mucho tiempo. ¿Qué demonios quieres? Si la acosas de nuevo, te enviaré a la comisaría. Aunque no lo creas. Blake se puso pálido de ira hace un momento por mi culpa. Ahora tú también puedes irte. Zephyr venía a regañarlo en la cara. Ni siquiera quería hablar, así que se dio la vuelta y se fue. Ese día, Zephyr no dejaba de reprenderme. Parloteaba sin parar. Incluso cuando llegué a casa. Todavía no se sentía cómodo y solo me dejó ir después de hacer 2 llamadas. Colgué y pensé en lo que Blake había dicho hoy. Después de reflexionar un buen rato y relacionar sus acciones durante ese periodo. Fue realmente difícil encontrar una explicación razonable. Pero al menos por ahora. Una cosa era segura, Blake y yo nos habíamos distanciado por completo y estábamos en guerra abierta. Después de pasar por altibajos, por fin publicaron las calificaciones. Ascendí al 3er puesto. El nombre del estudiante que obtuvo el primer lugar fue reemplazado por Zephyr. ¿Y Blake? Quedaba en segundo lugar. Estaba a solo 5 puntos de él. La pequeña diferencia superaba mis expectativas. En general, después de haber cumplido con lo que decía, los exámenes bien hechos se publicaban para que otros los estudiaran. Fui específicamente a revisar sus exámenes y descubrí que Zephyr era muy bueno resolviendo problemas. Al hojear el examen de Blake, descubrí que usó una fórmula avanzada para una pregunta. Y fue precisamente por esa pregunta que perdió muchos puntos. Sostuve ese examen. Y me temblaban un poco las manos. Estas fórmulas eran lo que podría aprender en sus cursos universitarios. Según lo que entiendo de él, prácticamente no se molestaría en leer estos libros ahora. ¿Cómo es posible que los supiera? Me quedé en blanco. Mi respiración se aceleró cada vez más. Y mi pecho se balanceaba con rapidez. Un pensamiento aterrador surgió en Blake. Como yo. Renací. Sí, habiendo cumplido mi obsesión. Sus palabras que intentaron deprimirme. Sus acciones deliberadas al acercarse. Y sus expresiones sombrías, todo tenía sentido ahora. Si realmente fuera así, después del examen de admisión a la universidad, seguramente recurriría a esos recuerdos de su vida anterior para encontrar un buen apoyo. Era solo cuestión de tiempo para que tuviera éxito. Antes del examen de ingreso a la universidad. Mientras aún estaba restringido. Tenía que encontrar la manera de arruinarlo. ¿Qué te parece? ¿Monitor? Zephyr sonrió y se acercó a mí. Se veía muy lindo. Una apuesta es. Me divirtió su apariencia. Y la incomodidad de ese momento desapareció en un instante. Asentí afirmativamente. Impresionante. ¿Y cuál es el castigo que quieres? Preguntó casi sin pensar. Me mandas a casa después de la escuela por un mes. Aunque dijeron que lo enviaría a casa después de la escuela, en realidad, le preocupaba mi seguridad y quería enviarme de vuelta. Me conmovió profundamente. Me mordí el labio. Y acepté de inmediato. Está bien. Cumpliré la apuesta. Inmediatamente. Había gente junto a los que incitaban a otros. Oh. ¿Zephyr todavía necesita que alguien lo envíe a casa? Un rubor sospechoso apareció en su rostro. Y él inmediatamente explicó, no le gusta caminar. La estoy torturando. ¿Qué saben ustedes? Esa gente se rió aún más fuerte. Sí, después de haber cumplido la sesión. Sí, y mucho. No lo sabemos. Solo tú lo sabes. Mirando su expresión tímida. También me pareció gracioso. Olvídalo. Ignóralos. Solo quería preguntarte. ¿Qué hiciste que hiciera esa persona cuando perdió? Soltó una risita y se acercó a mi oído. Lo hice desaparecer de tu vista. No te preocupes. Ya no vendrá a molestarte. Así lo sabía y lo recordaba en su corazón. Estaba acostumbrada a asumir todo por mí misma.
Era la primera vez que alguien se preocupaba tanto por mí. Y no sabía qué hacer. Gracias. Volteó la cara y agitó la mano torpemente. Si de verdad quieres agradecerme. Sé mi compañero de escritorio. Leo huele a sudor después de jugar a la pelota. Al ver eso me quedé allí parado, estupefacto. Cambió sus palabras. No quiero decir que quiera sentarme contigo. No seas tan narcisista. Los adolescentes eran así. Fácilmente tímidos. Fácilmente impulsivos. Y fácilmente engañoso. No pude contenerme y me reí a carcajadas. Vale. Te creo. Empaca y ven a sentarte aquí. Así sin más. Naturalmente nos hicimos compañeros de escritorio. Con la distancia entre nosotros cada vez más corta, realmente pude apreciar lo meticuloso que era bajo esa apariencia de libertino. Lo hacía todo con mucha seriedad y tenía su propia terquedad. Quizás por eso no quiso hacerse cargo de la empresa de su padre y decidió empezar desde cero. Si era una persona así, era realmente adecuado para mí. Llamé a su escritorio para llamarlo. Compañero de escritorio. Dejó de escribir y me preguntó qué pasaba. Respondí. La última vez. Le ganaste a Blake por poco. ¿Te atreves a competir con él otra vez? Resopló. Usé ese truco la última vez. Cooperé con tu actuación. Puedes salvarlo esta vez. Yo tampoco soy tonto. Aunque no me provoques. Aún así te ayudaré. Ya que me descubrí. No me enojé y expresé mi propósito directamente. Solo hay una plaza para la competición inglesa. ¿Cuánta confianza tienes en superarlo? Esa oportunidad no era tan importante para nosotros. Pero para él sí. Un estudiante mediocre. Sin duda, era la mejor oportunidad para demostrar su valía. Arqueó las cejas. Un poco sorprendido. ¿Tanto te desagrada? Asentí directamente. Observando su expresión seria. Era muy lindo. Así que, bromeando y con un poco de mal gusto, dije, quiere competir contigo por ser mi prometido. ¿Crees que debería desagradarme? Se puso rojo como un tomate al instante. Normalmente después de haber cumplido mi obsesión. Una persona tan superficial tartamudeaba al hablar en ese momento. Deberías. Pero tú. Eres una chica. Hablas de tu prometido todo el día. Me da más vergüenza que a ti. Se lo dije sin rodeos. No puedes escapar. El asunto entre nosotros se resolvió desde que lo dije. Murmuró en voz baja. No quiero escapar. Me alegro de ello. Después de todo. El joven amo era el joven amo. Su entorno desde la infancia le había inculcado un acento británico nativo. A pesar de que Blake tenía tratos comerciales con extranjeros. Esa facilidad. Generosidad. Y los hábitos de entonación no se aprenden. Esta era su única debilidad en los estudios. Claro. Habría que recoger los caquis tiernos para exprimirlos. Naturalmente. Perdió contra Zephyr. Y Zephyr aprovechó la oportunidad de subir al podio nacional. Cuando Zephyr usó casualmente el certificado de primer lugar nacional como marcapáginas, Blake casi se volvió loco de ira. Ese día. Siguió haciendo ejercicios. Cuando el sol se ponía. Se topó con nosotros dos caminando juntos y discutiendo sobre un tema. Blake estaba un poco aturdido. En su vida anterior. También discutí con él así. Pero a él solo le importaba el resultado. Mientras yo me concentraba en el proceso. Volvió a aparecer y nos bloqueó el paso. Zephyr le preguntó. Un poco molesto. ¿Qué quieres? Agarró furioso el cuello de Zephyr y gritó. Claramente no te importa ese certificado. ¿Por qué competiste conmigo? Zephyr lo apartó. Y se arregló la ropa y me jaló. Preparándose para irse. Una locura. Ignóralo. Se puso aún más furioso y le dio un puñetazo a Zephyr. Mi mujer.
Mis calificaciones. Mi honor, todo gracias a ti. Aokai H. Estos estímulos lo volvieron insoportable. Fingí intentar detener la pelea, pero en realidad estaba echando leña al fuego. Me gusta Zephyr. ¿Qué puedes hacer? Tú y yo no somos compatibles. ¿No tienes ni idea de ti mismo? Zephyr se quedó atónito. Y Blake también. Aprovechando la oportunidad para ayudar a Zephyr a levantarse, le susurré, hazte el herido. Él comprendió de inmediato y actuó con cariño conmigo. Cariño. Me duele muchísimo. Sopló. Blake ya no pudo contenerse y golpeó uno tras otro. Zephyr solo defendió y protegió sus partes vitales. Aproveché para grabar un vídeo y llamar a la policía. Incluso la escuela más elitista seguía siendo una escuela. La policía tuvo que manejar el asunto con imparcialidad cuando llegó. Originalmente, tras haber cumplido mi obsesión, la intención era restarle importancia al asunto. Pero Zephyr trajo a sus padres aquí. Así que este asunto tuvo que manejarse de otra manera. Zephyr fingió estar herido a gritos junto a nosotros. En un momento dijo que le dolía el estómago. Y al siguiente le dolían las piernas. Esto asustó un poco a Blake, quien inmediatamente explicó, ellos también están enamorados de adolescentes. Violando la disciplina escolar. Yo solo. Maxwell se rió a carcajadas al instante. ¡Qué ridículo! Quizás no sepas que esta escuela está invertida por nuestra familia Zephyr. Pero debes saber que estos dos niños llevan mucho tiempo comprometidos. Sus ojos se abrieron de par en par y de repente se comprometieron. ¿Eres tú? Debería haberme elegido a mí. ¿Por qué te eligió a ti? Maxwell pensó que esta persona estaba loca por atreverse a coquetear conmigo. Así que me interrumpió. Ambos son excelentes y se complementan a la perfección. Pueden hacer lo que quieran. Mejor cuida tus manos primero. No toques lo que no debes. Las palabras bien acertadas lo hirieron de nuevo. Sonrió con una mentira autocrítica. ¡Qué pareja tan bien hecha! Ser rico es increíble. Por fin, he cumplido mi obsesión. Este incidente quedó registrado en el expediente de Blake. Podría ser muy difícil para Blake cambiar la situación. Respiré aliviado por un momento. La empresa a la que Blake iría en el futuro se llamaba Viola. Una empresa de alta tecnología en el campo de la electrónica. Y en ese momento Viola era solo una pequeña empresa discreta. Durante las vacaciones, fui a esa empresa a hablar con el jefe y luego le supliqué a mi padre. Le dije que esta empresa tenía un potencial ilimitado y le pedí que invirtiera en ella. Mi padre accedió de inmediato y transfirió la inversión a mi nombre. Muy bien. De esta forma, no había cumplido mi obsesión. Había cumplido 80 de mi plan. Después del examen de admisión a la universidad, Zephyr y yo estábamos en la misma ciudad. Aunque Blake eligió su escuela y carrera anteriores, renació. Y su mente seguía tan aguda como siempre. Afortunadamente el rumbo se cumplió. Había invertido en la empresa con antelación y lo mantuve allí. Entonces, usando la mancha en su expediente como excusa. Estaba muy alerta. De lo contrario, con su fuerza, pronto podría ser muy valorado. En este momento, Zephyr también se centró en su carrera. No entendía el proyecto que estaba investigando, así que no pregunté al respecto. El jefe de Blake me dijo que en efecto, era un talento excepcional. No entendía por qué teníamos que ocultarlo así. Y recientemente, también tenía tendencia a cambiar de trabajo. Le pregunté si había adquirido la tecnología clave. Negó con la cabeza. Señorita. Todavía no. Parece que no confía en nosotras. Efectivamente. Estaba maquinando y no lo entregaría tan fácilmente. Les dije a esos hombres que sacaran el contrato de compensación anterior para amenazarlo y obligarlo a quedarse. De lo contrario. Una vez que cambiara la situación, los primeros con los que lidiaría serían nosotros. Al final resultó que Blake seguía demasiado impaciente. Pensó que si renacía,
Todo podía desarrollarse según sus deseos. Así que, sin ninguna base económica, se unió imprudentemente a la empresa Viola, que ya lo había apreciado, creyendo que podría hacerse un nombre rápidamente. Como resultado, con tantas limitaciones, simplemente no tenía forma de revertir la situación. La mantis acecha a la cigarra. Pero el oropéndola está detrás. No esperaba que yo también renaciera. En mi cumpleaños, Zephyr compró un yate y creó un mundo que nos pertenecía solo a nosotros dos. Aunque estaba contento, también estaba un poco preocupado. ¿No está tu empresa todavía en sus primeras etapas? Todavía necesitas una gran cantidad de capital. ¿Por qué compraste un yate tan impulsivamente? Puedo esperar. Me dio un golpecito en la cabeza. ¡Qué tonto! Puedo ser pobre. Pero tú eres una jovencita. Y no puedes serlo. Aquí radica la diferencia entre Zephyr y Blake. Uno cede. El otro toma. Solté un largo suspiro y le besé suavemente la cara. Qué bien se siente tener dinero. Esos días de trabajar para pagar deudas fueron una pesadilla. Frunció el ceño y dijo con algo de lástima, ¿es el sueño que mencionaste? Asentí. Pensó un rato. Entonces me levanté y me dijiste, nunca te dejaré salir y hacer esas cosas. Solo necesitas recostarte y divertirte cómodamente. Abrí los documentos. Era un proyecto que había finalizado recientemente. Pero el nombre del proyecto casi me hace soltar los documentos. SC. ¿Por qué tu chip se llama SC? Enseguida se acercó y me sujetó la cara para tranquilizarme. ¿Qué pasa? Porque creo que este es nuestro bien. Así que usé las iniciales de nuestros nombres. ¿Hay algo malo en eso? Estaba temblando por todas partes. En mi vida anterior. El chip que hizo a Blake triunfar. También se llamaba S.A. Me obligué a calmarme y lo miré fijamente. ¿Quién te dio este proyecto?, respondió con cierta confusión. Esto lo desarrolló el equipo que yo dirigía. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de que Blake no está en el equipo? Estaba aún más desconcertado. ¿Por qué lo mencionaste de repente? Le respondí. Blake trabaja en la empresa en la que invertí. Y el chip que desarrolló también se llama SC. Saltó de inmediato. Con los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo era posible? He estado siguiendo este proyecto paso a paso. No puede haber plagio. ¿Me crees? Le jalé la mano y lo hice sentar. Claro que te creo. Pero aunque todavía tengo cierto control sobre él, también hay muchas empresas que intentan robárselo. Aún necesitamos estar preparados. Fui a la empresa y me acerqué a Blake. Me vio enseguida. En el pasado. Por él. No me vestí muy elegante. Pero ahora. Estoy vestida con ropa de lujo exquisita y discreta, de pies a cabeza. Nunca me había visto así, y no podía apartar la vista de mí. Después de deambular unos días, pensé que era el momento oportuno. Así que invité a todos a cenar. Y, como era de esperar, aceptó con gusto. El alcohol puede adormecer el cerebro con facilidad. Así que seguí sirviéndole bebidas, una copa tras otra. Él no entendía qué pasaba y seguía bebiendo también. Finalmente, habiendo cumplido mis expectativas, yo. Cuando estaba un poco borracho, me incliné deliberadamente hacia él. Blake. Por favor, mándame a casa. No me siento bien. Aceptó de inmediato. Me apoyó. Salió a caminar. Dijo que me enviaría a casa. Pero pensó que estaba muy borracho y se dirigió a un hotel. Marqué rápidamente el número de Zephyr y grabé nuestra conversación. Conductor. Ve al Hotel Kailin. Le pregunté vagamente. ¿A dónde me llevas? Se rió suavemente en mi oído. Jefe. Te mando a casa, ¿no? En cuanto llegamos al hotel. Estaba deseando ducharse. Fue rapidísimo. Justo cuando le envié el número de habitación. Salió de nuevo. Seguí fingiendo estar inconsciente. Este lugar al que me trajo no es mi hogar.
¿Qué quieres hacer? Solo llevaba una bata de baño, que le colgaba suelta. El agua le corría por el pecho. Me sentí incómoda y cerré los ojos, sin mirarlo. Pero él se rió. Deja de fingir. Este poco de alcohol no te emborrachará. Al oír esto, dejé de fingir y me incorporé para mirarlo. ¿Cómo lo supiste?, dijo. Desde el momento en que te uniste a Viola. Lo sabía. Como yo. Tú también tuviste una segunda oportunidad en la vida. Me apoyé en la pared con cautela y busqué a tientas algo con que contrarrestarlo. Él notó mi gesto y se acercó unos pasos. Nos topamos con gran dificultad. ¿No quieres charlar? Ya que fue así, me convencía aún más ganar tiempo. Entonces hablemos. ¿Por qué robaste la tecnología del chip de Zephyr? Estaba un poco disgustado y se acercó un poco más. ¿A qué te refieres con robar? Ese idiota ni siquiera pudo mantener sus propias cosas a salvo. Quien lo consiga se lo queda. No mostró ningún signo de culpa. Se agachó lentamente. Y sus ojos eran como los de una bestia acechando a su presa. Me gustas de verdad, hasta el punto de obsesionarte. Pero esto no es motivo para que me pisotees. En la vida anterior. No lo entendiste. Y en esta vida aún no has aprendido la lección. Así que tengo que enseñarte yo mismo. Lo aparté con todas mis fuerzas y le di una bofetada. ¿Aún no tienes tu primera sangre en las montañas? ¿No vas a esperarla? Pensó que estaba celoso. Y bajo los efectos del alcohol. Su mirada se volvió aún más borrosa y alocada. ¿Ella? ¿Qué clase de luz de luna es? Es solo una herramienta para mí. Cuando ya no tenga ningún valor, la tiraré. ¿Qué más puedo esperar? Siguió abalanzándose sobre mí y me atrapó con fuerza. La jovencita me gusta más. Hace que la gente tenga ganas de conquistar. Le mordí el brazo con fuerza. Y el sabor a sangre explotó en mi boca. Me agarró del pelo y me obligó a mirarlo. Bebé. Me estás mordiendo tan cómodamente. En la vida anterior, te negaste a estar cerca de mí pase lo que pase. Ahora sigues siendo mi prisionero. ¿Aún quieres escapar? Sus acciones se volvieron cada vez más violentas. Agarré un objeto duro con naturalidad y se lo aplasté. El golpe repentino lo aturdió un poco. Era la oportunidad perfecta para escapar. Aproveché el momento. Usé todas mis fuerzas. Y le di una patada fuerte en la ingle con el tacón de mi zapato de tacón alto. Esta patada contenía todo mi miedo y mi ira. Era como un saco de arena al que le hubieran dado una patada. Soltó un gemido ahogado. Y retrocedió unos pasos tambaleándose. Debido al intenso dolor, se cubrió la ingle y se arrodilló en el suelo, aullando de dolor. ¿De verdad vas a dejarme lisiado? No me importaba su situación con el pepino podrido. Aproveché este hueco. Me di la vuelta. Tomé mi teléfono y salí corriendo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Como si fuera a estallar. Justo cuando llegué a la esquina, me estrellé contra los brazos de un hombre. Tenía tanto miedo que temí que fuera cómplice. Así que levanté el pie para patear de nuevo. El hombre lo esquivó de inmediato. WK, ¿quieres quedarte viuda? Al oír esa voz familiar, no pude contener las lágrimas y me entregué a sus brazos. ¿Por qué llegaste tan tarde? Maldito bastardo. Casi. Estaba muy asustado y rápidamente revisó si tenía alguna herida. No pasa nada. Me casaré contigo pase lo que pase. No tengas miedo. Sollocé y le respondí. Está bien. Estoy bien. Le di una patada. Sigue en la habitación. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda para tranquilizarme. Y al instante su mirada se volvió firme y fría. No tengas miedo. He reunido todas las pruebas. La policía está abajo. Esta vez no puede escapar. Empujamos la puerta del hotel con la policía. Blake palideció. Su rostro estaba extremadamente distorsionado por el dolor.
Sus rasgos, originalmente apuestos, estaban fuertemente contraídos. Y las venas de su frente se hinchaban, como lombrices retorciéndose. Gotas de sudor del tamaño de una perla resbalaban por su frente, humedeciendo los pelos sueltos de sus sienes. Dejó escapar un rugido doloroso. Como el gemido de una bestia herida. Resonando en el espacio silencioso. Lleno de desesperación e impotencia infinitas. No esperaba que esa patada fuera tan poderosa. Se cubrió la ingle. Y la sangre brotó a borbotones de entre sus dedos. La escena era extremadamente sangrienta. Zephyr. Siendo un hombre, no pudo evitar sentir empatía al ver a Blake y no pudo evitar quedarse sin aliento. Se acabó. Estaba destinado a ser el que sufriera acoso el resto de su vida. Pero ya no importaba. Robo de documentos. Intento de agresión sexual. Incumplimiento del contrato laboral. Y con sus antecedentes penales en la escuela. Con la confluencia de varias fuerzas, fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, para Blake lo más cruel no fue el encarcelamiento. Cuando pasó 20 años en la oscura prisión, el mundo exterior habría sido un lugar muy diferente. Blake estaba destinado a ser eliminado por la sociedad en su manada y torturado hasta que su corazón muriera. De vez en cuando, llegaban noticias sobre Blake. Había muchos hombres fuertes en prisión que apreciaban a los hombres. Era de piel clara y aspecto fresco. Y en cuanto entró, se convirtió en su objetivo. Porque le patearon y le rompieron la ingle. Se convirtió en una herramienta para que ellos desahogaran sus deseos animales. Esas personas no tenían humanidad alguna. A 5 o 6 de ellos solo les importaba su propia satisfacción. Jugaban con Blake como si fuera un balón desinflado. Y se volvió apático. Finalmente sufrió una crisis nerviosa cuando lo ingresaron en el hospital psiquiátrico. Su ingle supuraba. Ya no podía vivir de forma independiente. Tenía que usar una bolsa de orina todos los días. Zephyr recuperó su tecnología. Cumplí mi venganza. Y nuestras dos familias. Gracias al matrimonio concertado y al apoyo mutuo, también estábamos prosperando. Todo volvió a la normalidad y se desarrolló según el proceso que debía haberse desarrollado desde el principio. Después de que la hija verdaderamente rica regresó, mi amor de la infancia seguía enamorado de ella. Finalmente me di cuenta de que hiciera lo que hiciera. No pude cambiar la trama. Esa noche recuperó a su amada en una carrera de autos. Dejé una nota de suicidio y huí lejos. Al enterarse de mi muerte, mi amor de la infancia se volvió loco. Después de que Lilith volviera a casa, todo empezó a tomar el rumbo que recordaba. Hice el ridículo en el banquete y me echaron de la familia Cordelia. Porque a Lilith no le caía bien. Se recostó en los brazos de su madre. Sus ojos estaban rojos. En cuanto vi a mi hermana, pensé en la vida miserable que había vivido en los últimos 20 años. Bajo el viento frío de finales de otoño. Temblaba mientras arrastraba mi maleta. Orión. Como un lobo joven enfurecido. Estaba a punto de entrar a la fuerza para pedirme justicia. Lo agarré y casi le supliqué, Orión, no entres. Mis padres. Mis amigos. Todos me dejaron. Eres lo único que me queda. La trama me recordaba constantemente que Orión y Lilith se enamorarían a primera vista. Yo era un ladrón sospechoso. Intentando aferrarme a este último resquicio de calor. Cordelia, iré a hablar con tu padre. Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Orión se quitó la bufanda y me la ató con cuidado. La bufanda aún conservaba su temperatura corporal. Me dolía el corazón con amargura. Miré a los ojos apasionados del joven. De alguna manera acepté. Estuvo fuera mucho tiempo. Cuando salió, presentí que algo andaba mal. Desprendía una fragancia dulce y empalagosa. Era el perfume que Lilith usaba con más frecuencia. Un miedo enorme. Como una marea. De repente me envolvió. Orión, ¿viste a Lilith? Orión seguía un poco aturdido y tardó un rato en asentir. Sí, lo vi. Enganchó las yemas de los dedos con naturalidad.
Es la hermana que acabas de reconocer, ¿verdad? Es muy bonita. Se me heló el corazón al instante. Orión no paraba de hablar de ella. También dijo que era extremadamente torpe. Cuando lo llevaba arriba para buscar a mi padre, casi se cae. Logró atraparla a tiempo. Sentía la lengua amarga. Y me costó un poco encontrar la voz. ¿Qué dijo papá? La sonrisa de Orión se congeló. Después de ser novios de la infancia durante tantos años. Lo supe al instante al ver a Lilith. Se había olvidado por completo de mí. Orión se secó rápidamente las lágrimas del rabillo del ojo y dijo con vacilación: tu hermana ha tenido una vida muy dura. Cordelia simplemente se rindió. Apreté los dientes. Intenté desesperadamente contener las lágrimas. ¿Tenía derecho a decir que no? La trama podría desviarse un rato. Pero eventualmente volvería a la línea principal. La línea principal que pertenecía a Orión y Lilith. Mis luchas y resistencias no eran más que la maliciosa obstrucción del malvado papel secundario femenino. Al final, incluso Orión me miraría con asco y diría: Cordelia, eres realmente repugnante. En mi silencio, Orión cambió. Empezó a ser inseparable de Lilith y se impacientó cada vez más conmigo. Una vez no cumplió mi promesa. Simplemente le pregunté a dónde iba. Se quedó lejos de mí. Su expresión era indescifrable. ¿Acaso no puedo tener mi propia vida privada? Lilith tiene razón. Eres egoísta y autoritaria y nunca piensas en mí. Lilith. ¡Qué nombre tan íntimo! La habitación estaba a oscuras. Y me alegré de no poder ver la expresión de su rostro. Si era decepción o de disgusto. Era algo que no podía soportar. No dije nada y solo lo vi dar un portazo y marcharse. Solo cuando ya no pude temer sus pasos me atreví a deslizarme contra la puerta y rompí a llorar. Mi Orión, el que se enfrentaría a sus padres por mí. El que moderaría su ira por mí. El que dejaría todos sus malos hábitos por mí. Retomaba los libros que una vez más odiaba. Y aprendía a ser un buen heredero, ahora tenía su propia protagonista. Me consolaba pensando que solo era una simple pasajera en su vida. Si se olvidó de mí. Que así sea. Pero el dolor en mi corazón era más intenso que nunca. La noche de mi 20º cumpleaños me quedé en la terraza expuesta al viento toda la noche. No esperé a Orión. Solo recibí la noticia de que estaba en el hospital. Había corrido una carrera de autos en la montaña con alguien más por Lilith, y casi se lesiona gravemente. Cubierto de sangre. Aún sujetaba con fuerza la mano de Lilith y se negaba a soltarla. Me quedé fuera de la sala y oí a su amigo preguntar: Orión, ¿qué hay de tus honorarios y tu llave? La mano de Lilith, que pelaba una manzana, temblaba. Y la punta de su dedo sangró al instante. Sus ojos almendrados estaban hinchados de tanto llorar. Y se disculpó incoherentemente. Lo siento. No debí haber hecho que mi hermana lo malinterpretara. Es mi culpa. Orión frunció el ceño. Tomó a Lilith en sus brazos con una mano y le secó las lágrimas con el ceño fruncido. Eres muy torpe. Su tono estaba lleno de desdén, pero sus acciones fueron extremadamente amables. Cuando las orejas de Lilith se pusieron rojas, dijo con naturalidad: ¿Qué clase de tarifa y llave? Cordelia es solo una impostora que tomó el lugar de otra. Haz lo que quieras con ella. No tiene nada que ver conmigo. La manzana medio pelada rodó hasta mis pies cubierta de polvo. La recogí y me encontré con la mirada de Orión mientras me observaba. Sus ojos se posaron en el vestido que llevaba puesto y se quedó sin aliento. Después de un rato giró la cabeza y con naturalidad se burló. ¿Qué haces aquí? Lo miré fijamente y respondí con dulzura. Estoy aquí para ver mi tinta. El rostro de Lilith palideció. Orión la protegió de inmediato tras él como si yo fuera una bestia feroz. ¿Puedes tener un poco de vergüenza? Ya lo he dicho. Prefiero casarme con una anciana que contigo. Los demás estallaron en carcajadas. Lilith se asomó tímidamente y me miró con una leve mueca que casi no se oía.
Al segundo siguiente se le llenaron los ojos de lágrimas y parecía profundamente agraviada. Orión. Tú y tu hermana aún tienen un contrato matrimonial. No importó. Orión entró en pánico de inmediato. Aunque todavía llevaba el yeso, la abrazó con entusiasmo. Aunque tenga que casarme con un miembro de la familia Cordelia. Solo te reconozco a ti. ¿Qué sería Cordelia? Si no fueras tú. Arriesgaría mi vida por cancelar este contrato matrimonial. Las miradas burlonas y compasivas se posaron en mí. De repente me sentí en otro mundo. El contrato matrimonial entre Orión y yo lo obtuvo arrodillándose frente a la puerta de la familia Cordelia durante un día y una noche. Al día siguiente se tambaleaba, pero sus ojos estaban llenos de alegría por haber cumplido su deseo. Su amigo bromeó. Orión. Estás perdido. Entre risas. Mi cara se puso roja como un tomate. Me apretó la palma de la mano y su voz profunda transmitía una sonrisa encantadora. Ya está. Estoy dispuesto. En ese momento. Sus ojos se llenaron de mi reflejo. Pero ahora solo sentía asco e indiferencia por mí, sin rastro alguno de amor. Bajo las diversas miradas, puse la sopa de pollo guisada en la mesa. Lilith se encogió, inquieta. Como si recibiera una orden. Orión extendió la mano, disgustado, y la tiró al suelo. Lilith no quiere verte. Fuera. Con una explosión. La tapa suelta se cayó y una sopa hirviendo me salpicó. No pude esquivarla a tiempo y dejé escapar un gemido ahogado. La expresión de Orión cambió ligeramente. Estaba a punto de decir algo, pero los sollozos de Lilith lo distrajeron. A la vista de todos, la consoló torpemente. No llores. Me rompes el corazón. Orión también me lo había dicho antes de conocer a Lilith. En ese momento finalmente me di cuenta de que hiciera lo que hiciera, no podía cambiar la trama. Los protagonistas masculinos y femeninos siempre se enamoraban. Por muy blanco que fuera el papel secundario femenino, al final acababa convertido en un grano de arroz sobrante. Orión. Retrocedí un paso y forcé una sonrisa de alivio. Les deseo felicidad a ambos. No forzaré a alguien que ya no me pertenece. Aunque renunciar a él signifique renunciar a la mitad de mi vida. Duele. Me duele mucho. Orión estaba extrañamente aturdido. Cambió de tema con rigidez. Este vestido tuyo es muy bonito. Llévalo a la tienda. Yo pago. Negué con la cabeza. No hace falta. Tampoco tiene sentido. Este vestido fue un regalo tuyo. Dijiste que me harías la propuesta de matrimonio más romántica y grandiosa en mi fiesta de 20 años. En ese momento. Podía oír tu latido rápido y urgente. Cordelia. Crece rápido. Simplemente no pude negarme. Desafortunadamente. En cuanto apareció Lilith. Lo olvidaste todo. Incluso esa cena y bebida tan geniales ahora estaban en su dedo. Compré un billete de barco para ir al extranjero. Antes de irme, dejé una nota de suicidio. En el momento en que la mente reprimida tocó el papel. De repente recordé haber visto Los amantes de las mariposas con Orión hace unos años. En el triste y conmovedor final. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me abrazó. Me sequé suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos. Y dijo con un tono de impotencia y dolor. Pequeña llorona. Me rompes el corazón. Lo agarré con fuerza del cuello. Buscando una respuesta con insistencia. Orión. Si nadie nos permite estar juntos, ¿me abandonarás? Orión se sobresaltó. Entonces Lenana lo suspiró. Sonrió con libertad. Entonces nos fugaremos. Sus palabras estaban llenas de determinación. Dijo que me llevaría en un barco que zarparía de la costa y que viviríamos de incógnito en el vasto mar de gente. Nos instalaríamos en mi pueblo favorito y pediríamos un deseo para toda la vida bajo la magnífica aurora. Asentí como un pollo picoteando. Orión se rió. ¿De verdad lo creíste? Ese día no llegará. Yo me encargaré de todo. Cásate conmigo con tranquilidad.
Me besó con devoción. Nunca nos separaremos. Chambo Maya. Cerré los ojos. Temblando. La inquietud y el miedo causados por la supuesta conspiración finalmente se calmaron. Debería haberle creído. Todo aún no había empezado. Y aún tenía una oportunidad. Orión tampoco me decepcionó. Dejó a su mujeriego, Vickan empezó a involucrarse en los asuntos de la empresa. Y consiguió nuestro contrato de matrimonio suplicándole delante de la familia Cordelia. Sonrió con los ojos. Cordelia. Espérame a que me case contigo. Cuando pensé que la trama era solo una pesadilla. Apareció Lilith. Toda su belleza era como un castillo en el aire. Se derrumbó en un instante. Orión olvidó nuestros votos. Olvidó cómo me miró solo entre la multitud que lo vitoreaba durante el partido de baloncesto. Olvidó el beso en la escalera. Que se rompió rápidamente bajo la chaqueta del uniforme escolar. Sus ojos seguían cada vez más a Lilith. Algún día él también olvidaría mi yo original. Lo único que quedó en su memoria fue Cordelia. Quien, empujada por la conspiración, cometió todo tipo de actos delictivos. Cordelia. ¿Quién moriría miserablemente junto a la basura después de que el escaso afecto se desgastara en el enredo diario? Yo solo era una herramienta malvada para apoyar el gran amor de los protagonistas. ¿Cómo podía aceptarlo? Así que cuando vi a Lilith en el hospital, casi no pude contenerme de abofetearla en público. Me invadió una triste sensación de absurdo. La trama ya me había dominado. Me acercaba gradualmente al trimestre prede y lo terminaba paso a paso. Nadie pudo salvarme. Ni siquiera Orión. Aunque había dicho que me protegería toda la vida. Adiós. Mile Yang Chambo. Me despedí de mi juventud. Palabra por palabra. Haría todo lo posible por salvarme de esta miseria. Se decía que Orión casi se volvió loco al ver esa carta. Saqueó mi pequeña casa y se sentó entre las cosas viejas que no había empacado ni me había llevado. Tenía los ojos rojos. Bajo la tenue luz. Su alta espalda se desplomó poco a poco. Después de un largo rato, rompió a llorar como un niño. Su hermano estaba bastante desconcertado. Orión. ¿No dijiste que Cordelia no era lo suficientemente buena para ti? Ahora que ya no está. Nadie puede vincularte con la identidad de Fianqui. Deberías estar feliz. Orión lo interrumpió fríamente. Cállate. Soy yo quien no es lo suficientemente bueno para ella. Voy a encontrarla y traerla a casa. Las lágrimas cayeron sobre la foto grupal. Y él la secó rápidamente con mano temblorosa. Al día siguiente, arrastrando su cuerpo aún en recuperación, fue con nuestros antiguos amigos. Por primera vez. El arrogante joven maestro subajó la cabeza con humildad y preguntó, ¿has visto a Cordelia? Parece que la he perdido. Pero lo olvidó. Después de la aparición de Lilith, dejé de contactar a mis amigos. Ante sus miradas confusas y perplejas, Orión recobró el sentido. Soltó una risa amarga y se marchó aturdido. De regreso en coche estaba en trance y casi se estrella contra la barandilla. Lo llevaron a urgencias. Seguía murmurando mi nombre. El amigo con el que acababa de contactar se dijo con cautela. A través de la pantalla. Me pareció oír el pitido de los dispositivos médicos que mantenían la vida. Pensé que era ridículo. Después de irme. Recordó que me amaba. ¿Y entonces cuál era mi papel? Un papel indispensable en la trama donde la protagonista se pone celosa y el protagonista tiene que recuperar a su esposa a toda costa. Me sentí muy cansada y pregunté con voz ronca. ¿Cómo está? Mi amigo guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz era tan tenue como una voluta de humo. Se ha recuperado bien. Pero recuerda a todos menos a ti. No recuerda que hay una chica llamada Cordelia. El ruidoso sonido pareció alejarse de mi mundo como una marea creciente. La trama no permitía que el protagonista masculino se desviara. Así que organizó un accidente de coche para borrarme de la memoria de Orión. Por completo y de una vez por todas.
Desde entonces, ya no había ninguna chica llamada Cordelia en su mundo. Estaba un poco aturdido. Deshacerme de la identidad del cruel papel secundario femenino y liberarme del control de la trama era lo que siempre había soñado. Pero cuando realmente sucedió, gradualmente sentí una sensación de pérdida. Miré las fotos que me envió mi amiga al teléfono. Orión estaba acostado en la cama del hospital observando a Lilith, nerviosa. Los ojos no mienten. Es hora de dejar ir a Cordelia. Cerré los ojos y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Lejos de los protagonistas masculinos y femeninos y libre del control de la trama que mi maravillosa esposa apenas comenzaba. Pero no esperaba que el día de nuestra reunión llegara tan pronto. Encontré un trabajo de medio tiempo en una cafetería para mantenerme y pagar la matrícula. La dueña era una anciana bondadosa. Cuando volvíamos a casa por la noche nos dejaba llevarnos el pan que no se había vendido ese día. La hija del casero también solía preparar postres y luego, con el pretexto de no poder terminarlos, me los daba a escondidas. No era cariño familiar, pero era aún mejor. El tiempo pasó volando. Justo cuando creía haberme liberado por completo de la trama y no repetir los mismos errores, volví a ver a Orión durante su encuentro con Lilith. Se había vuelto mucho más estable con un traje caro y de corte adecuado. De pie junto a la encantadora Lilith, parecían una pareja hecha en el cielo. El destino es realmente asombroso. Apreté los dientes. Había corrido tanto, ¿cómo podrían los protagonistas masculino y femenino alcanzarme? Si no puedo ofenderlos, ¿por qué no puedo al menos esconderme? Me escabullí hasta la puerta y cabizbajo quise cambiar de turno con mi compañera. Pero me jaló hasta el mostrador. Me duele el estómago. Tú me cubres primero. Bajo mi mirada amable, ella se escabulló rápidamente. Macchiato de caramelo. Medio azúcar. Sin hielo. Orión pidió con destreza el sabor favorito de Lilith, como si lo tuviera grabado en la sangre. Lilith hizo un puchero con tristeza. Todo hielo. Casi me muero de calor. Orión suspiró indicándonos que hiciéramos lo que nos decía. ¿Se les ha olvidado que hoy no se puede tomar hielo? Me alegré muchísimo de llevar mascarilla. Si no, mi cara se vería fatal en ese momento. Disgustada. Llegó la voz de Lilith. Está bien. Se hace lo que diga Orión. El colega a mi lado susurró que esta pareja de enamorados era muy dulce. El chico recordaba con claridad la menstruación de su novia. Debe estar perdidamente enamorado. Recuerdos inapropiados me invadieron la mente. Orión también me amaba así. Se sonrojaba y hacía recados para comprarme toallas sanitarias entre las burlas de sus hermanos. Me hervía agua de jengibre con azúcar morena por la mañana temprano y me la traía en un termo. Me llevaba a mí, que sufría de dolores menstruales, a la enfermería y anotaba cuidadosamente lo que decía el médico en una libretita. Cordelia. Tu mano. Exclamó mi colega en voz baja. Entonces me di cuenta de que la leche aún caliente no se había vertido en la taza, sino que se había derramado en mi mano, y dije, perdón. Estaba distraída. Suspiré y fui al fondo a lavarme las manos. El agua fría me tranquilizó enseguida. Me miré en el espejo. Esta es la única vez que pierdo la compostura, Cordelia. Solo eres una transeúnte en sus vidas y ellos son lo mismo para ti. ¿Quién estaría triste por una desconocida? Me di una palmadita en la cara y me di la vuelta para irme. Pero me encontré con un cálido abrazo. Una fragancia familiar me inundó y me quedé sin aliento por un instante. Señorita. La voz profunda de Orión resonó sobre mi cabeza. Levanté la vista y me encontré con su mirada confusa y angustiada. ¿Nos habíamos visto antes? De repente el corazón me dio un vuelco. Me había imaginado reencontrarme con Orión. Sería mejor si yo fuera arrogante y él fuera como un perro callejero meneando la cola y suplicando clemencia. Solo entonces podría desahogar el odio que sentía en mi corazón. De todos modos, no debería ser así. En el estrecho y oscuro pasaje, las yemas de su mano, que me agarraban la muñeca, ardían. Por mucho que intenté quitármelas de encima, no pude. Fruncí el ceño y sonreí con desdén. Señor. ¿Es una frase para ligar? Su prometida sigue aquí.
Y ya estás jugando así. Expuse sin contemplaciones la verdad oculta tras la ambigüedad. Orión no dijo nada. Bajó la cabeza lentamente con cautela. De verdad quería besarme. Su cálido aliento me rozó la cara. Lo esquivé y de repente sentí una ira inexplicable. Para él, yo ya no era más que una extraña. ¿Por quién me había tomado con ese gesto? ¿Por un blanco para un coqueteo casual? Fue una bofetada clara. Recibió una bofetada, la cabeza ladeada y su expresión era difícil de interpretar. Orión. Respiraba agitadamente y tenía las orejas rojas de ira. ¿Puedes tener algo de respeto por ti mismo? Pero Orión sonrió lentamente. Se presionó la lengua contra la mejilla roja y, bajo su apariencia perfecta, emergió un rastro del desenfreno e impulsividad de su juventud. Empezó a cobrar vida. Ya me conoces. Bajo mi mirada furiosa, se metió una mano en el bolsillo y retrocedió unos pasos con tranquilidad. Su tono era de rendición y adulación. Para ser honesto, tuve un accidente de coche hace un año. Al despertar, me di cuenta de que parecía haber olvidado a alguien muy importante. Tengo sueños todas las noches. En mis sueños, una chica cuyo rostro no puedo ver me suelta la mano y desaparece poco a poco. Cuando nos volvimos a encontrar, era como una muñeca sucia. Muriendo sin dignidad. Orión bajó la voz y su aura se volvió un poco más pesada. Quiero salvarla. Pero nunca podré salvarla. Cuando te vi hace un momento volví a sentir la familiar sensación de asfixia de mis sueños. Lo miré con incredulidad. Después de más de un año, durante los breves momentos en que la trama se le escapaba, volvía a recordarme con total claridad. Pero el precio que pagó la última vez fue un trágico accidente de coche. Mi amigo dijo que si Lilith, que tiene el mismo tipo de sangre, no le hubiera transfundido sangre, Orión no habría podido abrir los ojos, otra vez debido a una hemorragia masiva. Mira. Los protagonistas masculino y femenino son tan compatibles que sus vidas están en manos del otro. Pero para mí, que se acuerde de mí es un desastre. Significa que podría volver a ser el objetivo de la conspiración. No entiendo lo que dices. Respondí con frialdad y me di la vuelta para irme. Pero Orión me bloqueó el paso y me metió a la fuerza un boleto en la mano. Dijo en voz baja. En cada sueño, oigo esta melodía familiar. He seguido el consejo de mis padres. Estudiando. Trabajando. Y comprometiéndome. Viviendo como Mary y Eddie aturdidos. Esta es la primera vez que me he revelado. Así que si es posible. Por favor, acompáñame a terminar de escuchar esto. Pero ya no quería involucrarme en tu trama principal. Orión pareció ver mi negativa. Dejó un no aparentemente irrelevante y se fue a toda prisa. ¿No a qué? ¿No a una frase para ligar? ¿O Lilith no es su prometida? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Rechacé el billete con irritación, pero al captar algunas palabras, se me congelaron los ojos. Una sensación de fatal destino me invadió de repente. El nombre de la obra era Los amantes de las mariposas. Cuando Lilith entró en esta cafetería por tercera vez, me acerqué a ella. Golpeé la mesa. Y le dije: ¿charlamos? Si lo dejara pasar, me miraría fijamente a la cara. Lilith tomó un bocado de macchiato de caramelo. Sus ojos me clavan. Claro. No le pregunté por qué Orión no estaba allí porque sabía que su objetivo era yo. Le pregunté directamente. ¿También te controla la trama? Dado que tanto la protagonista femenina como el protagonista masculino estaban controlados, no hay razón para que la protagonista femenina no lo estuviera. Si pudiera poner a Lilith en contra de la trama. Y de la mente maestra que la manipula. Un escalofrío me recorrió el corazón. Lilith me miró sorprendida. ¿De verdad despertaste? Ay, no, no. Debí haberlo pensado cuando te marchaste. Su sonrisa se volvió más hermosa. Y un poco de lástima se reflejó en sus ojos. Te equivocaste de causa y efecto. Me sometí a la conspiración. Para que no me manipulen. Mira a Orión.
No quería someterse y siempre me engañaba para engañar a la trama. Desafortunadamente sin querer mostró sus defectos. Así que solo pudo perder la memoria y olvidarte para siempre. La miré. Sentí que era absurdo. Así que antes de dejar una nota de suicidio y volar, sus interacciones con Lilith eran puras actuaciones. Con razón. Parecía que poco a poco se enamoraba de Lilith. Pero se fijaba en mí desde el primer momento. Mi incredulidad complacía a Lilith. Ya sabes qué hacer, ¿verdad? Me dio una palmadita en el hombro con un gesto deliberadamente cariñoso. Llevamos un año comprometidos. Pero nunca he tenido la oportunidad de acercarme a él. Es como un bloque de hielo que no puedo calentar por mucho que lo intente. Pero esa oportunidad debería haber caído en tus manos. ¿Verdad? Bajé la mirada y froté el billete en mi bolsillo. Esta verdad me conmovió de forma inusual. Lilith me persuadió con dulzura. Dámelo. Si el protagonista masculino sigue indeciso, la trama no puede avanzar. Y este mundo solo se derrumbará. Y ya lo lastimaste una vez. ¿Quieres lastimarlo una segunda vez? ¿Una tercera? ¿O incontables veces más? ¿Lo lastimé? Reí burlonamente. Nunca he hecho nada para arrepentirme. En lugar de culpar a la trama, me echaste toda la culpa. ¿Estás intimidando a los débiles? Al ver que no pudo lavarme el cerebro, el hermoso rostro de Lilith se volvió frío de repente. Durante la confrontación. De repente tuve la ridícula sensación de que nuestros papeles estaban invertidos. Yo tenía el boleto para conocer al protagonista masculino. Mientras tanto, la protagonista femenina me daba insistentes instrucciones como una actriz secundaria despiadada. Creí haber escapado de la trama. Pero, de alguna manera, volví a la realidad. ¿Puedo darte el boleto? Sonreí ante la mirada expectante de Lilith. No me molestes más. Mi vida actual es tranquila y preciosa. Y no quiero más problemas. No sé si fue por lo que dijo Lilith, pero esa noche tuve un sueño. Seguía siendo esa pequeña casa. Y Orión y yo nos mirábamos a lo lejos. ¿Acaso no puedo tener mi propia vida privada? Lilith tiene razón. Eres egoísta y autoritario. Y nunca piensas en mí. Viendo esta escena otra vez. Todavía sentía una opresión en el corazón. Observé con frialdad cómo Orión cerraba la puerta de golpe y se marchaba. Un segundo antes, la oscuridad me envolvió por completo. Salí flotando con ligereza. Pero Orión permaneció donde estaba. Apretó los puños y apoyó la cabeza contra el panel de la puerta. Sus sollozos eran ahogados. Llenos de dolor y desesperación. Cordelia. Lágrimas gigantes como frijoles cayeron al suelo, salpicando miles de partículas de polvo. Me acuclillé a su lado, pensando sin rumbo. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Probablemente yo también estaba llorando. Con el delgado panel de la puerta. Derramaba un amor que nadie podía oír. No llores. Le di un buen golpe. Siempre te gusta tener un plan B cuando juegas. ¿Dónde está tu plan B? Úsalo rápido. Olfateé y miré fijamente un pequeño trozo de terreno vacío frente a mí. Si no, de verdad que no podré perdonarte por el resto de mi vida. Orión levantó la vista y me miró con ojos rojos. ¿Quién eres? ¿Tanto he cambiado en tan solo unos años? Me toqué la cara y dije abatido. Cordelia. La Cordelia que, unos años después, quería echarles café a ti y a Lilith porque estaban demostrando su amor. A Orión le hizo gracia mi tono. Revolvió el polvo del suelo y dijo en voz baja. Al menos sobreviviste. Yo permanecí en silencio. Si Orión y Lilith solo actuaban. Entonces su objetivo probablemente era alejarme. Pero pagó un alto precio, un accidente de coche y amnesia. Giré la cabeza y me encontré con su mirada insondable. Y mi corazón no pudo evitar temblar. Volverás. ¿Verdad? En cuanto dije eso me sentí un poco autocrítico. Seguí diciendo que me había desprendido. Pero al final, aún me quedaba un apego persistente.
20 años de amor de la infancia. Era casi una parte integral de mi vida. Orión extendió la mano y sus dedos tocaron mi rostro con anhelo. Estableceré un punto de anclaje para mí. Aunque vaya en contra de la voluntad del mundo, correré hacia ti sin dudarlo. Así que... Cordelia. Espérame a que despierte. Sus ojos estaban nublados por el llanto. A punto de caerse. Era idéntico al perrito callejero que rescatamos juntos en aquel entonces. Cojeaba de una pata y no podía correr lejos. Pero cada vez que volvíamos a casa, nos seguía. Tambaleándose. Increíblemente persistente. Hasta que no pudo resistir y el personal que vino a buscarlo lo pateó. No pude evitar sentir lástima. Quise decir que sí, pero me dio vergüenza. Entonces tienes que darte prisa. Lo amenacé. De lo contrario, ya no te querré. Orión en el sueño sonrió lentamente y respondió con voz nasal y congestionada, de acuerdo. La noche de la obra, de repente sentí una palpitación. Recordando ese sueño. Aún así, me escabullí. Orión estaba de pie bajo un gran árbol no muy lejos. Vestido de negro. Parecía frío y distante. Parecía un poco nervioso. Miraba su reloj de vez en cuando. Y se peinaba nerviosamente. Observé en silencio desde lejos. Vi a Lilith. Lleva un vestidito precioso y adorable. Salta a sus brazos como una mariposa. Orión. ¿Has esperado mucho? Orión se quedó atónito un buen rato. Su rostro reflejaba lucha y dolor. Sus manos, que yacía en el suelo, temblaban violentamente. Como si quisiera apartarla con todas sus fuerzas. Por fin, habiendo cumplido mi deseo, su expresión se transformó gradualmente en una decidida dulzura. Con gusto esperaría sin importar cuánto tiempo. Lilith. En este momento. Algo cambió. El zumbido de la calle alargó mi solitaria figura infinitamente. 2 horas. 120 minutos. 7200 segundos. El tiempo pareció condensarse en un hilo delgado. Entre los sollozos de la muerte de Lian Sanbo y la transformación de Zhu Jingtai, intentaba calcular la probabilidad de que Orión despertara. 0 o 100%. Pero Orión, antes de entrar al lugar, impulsó esta probabilidad infinitamente hacia un ex. La trama siempre es tan poderosa. ¿Para qué persistir? Pero una voz en mi corazón murmuraba, espera un poco más. Esperen un poco más. Quizás al siguiente momento haya un punto de inflexión. La multitud que salía del recinto pasó de estar abarrotada a dispersa. Esperé hasta que me dolieron las piernas y solo apareció Orión. ¿Dónde estaba Lilith? Al verlo acercarse cada vez más, me puse rápidamente una máscara y me preparé para escabullirme. Aunque no sabía si aún recordaba que el boleto original era para mí. Pero estar aquí en ese momento me hizo sentir como si protestara demasiado. Cordelia. La voz familiar atravesó el tiempo y el espacio clavándome en el sitio. Cuando Orión dice mi nombre completo, le gusta alargar la última sílaba. Es pegajoso como un caramelo blando con un centro fluido. Cordelia. No sé cómo resolver este problema. Enséñame, por favor. Pintarme una tortuga en la cara que puede mover cielo y tierra. Ya no puedes enojarte conmigo. De acuerdo. Cordelia. Cordelia. Te contaré un secreto. Acércate. Me gustas. Me gustas mucho. Pero también me había llamado con el tono más frío, con un dejo de indiferencia desdeñosa. ¿Qué es Cordelia? Solo una impostora que tomó el lugar de otra. Mi corazón tembló violentamente. No me atreví a volverme ni a preguntarle. Hasta que un cálido abrazo me envolvió con una temperatura abrasadora que me resultaba familiar. Cordelia. En cuanto habló se me saltaron las lágrimas. He vuelto. Lo he recordado todo por completo. Orión dijo en voz baja, abrazándome aún más fuerte. Así que date la vuelta y mírame. Cordelia. Obviamente todo estaba en completo silencio, pero podía oír los latidos de mi corazón como el redoble de un tambor. Pum, pum. Orión empezó a parlotear.
Dijo que tras el regreso de Lilith, fingió someterse a la conspiración y se distanció poco a poco de mí. Más tarde, cuando dejé una nota de suicidio y volé lejos, su dolor era tan extremo que dejó ver sus defectos. La conspiración se enfureció y organizó un accidente de coche que lo hizo olvidarme por completo. Pero ni siquiera la conspiración esperaba que Orión volviera a recordarme con tanta obstinación. Tan obstinada que la primera vez que me vio, recordó esos sueños desolados y extraños y la familiar melodía de los amantes de las mariposas. Así que siguió el impulso de su corazón y por primera vez invitó a una chica desconocida. Y pude adivinar más o menos lo que pasó después. Mi nota de suicidio fue un punto de anclaje. Quien aún conservaba sus recuerdos en ese momento los guardó en el amuleto y nunca lo abandonó. No fue hasta la obra de teatro de hoy que el amuleto quedó atrapado en la bolsa de Lilith y se cayó. Lo recogió y encontró una carta cuidadosamente doblada dentro. Adiós, mi Liang Sanbao. Los recuerdos rompieron las ataduras y regresaron con fuerza. La última pieza del rompecabezas encajó a la perfección. Orión y yo nos reencontramos. En ese momento me fui sin despedirme. Lo que hizo que te descubrieran en la trama y provocara un accidente de coche. ¿Me culpas? No pude evitar pensar en lo que dijo Lilith. Este asunto era como una espina que se me clavaba y se pudría en el corazón. Puedo esforzarme por vivir, pero no debería dejar que otra persona pague el precio por mí. Incluso si esta persona fue Orión quien me traicionó. Bajo la noche sus ojos brillaban con fuerza. No. Me miró fijamente al Taremul por el rabillo del ojo. Cordelia hizo un gran trabajo. Mostré mis defectos deliberadamente. Atraí toda la atención de la trama hacia mí. Para que no te notara. Me liberaste del control de la trama y de la muerte inevitable. ¿Qué importa si me lastimé un poco? Tenía los ojos doloridos e hinchados. ¿Y si todo esto hubiera fracasado? ¿Y si nunca más pudieras recordarme? Orión me miró fijamente y dijo con firmeza, ese día nunca llegará. Eres el punto de apoyo de mi vida. Todo lo que hago es para acercarme a ti. Suspiró con infinito cariño y profundo amor. Cada vez que me despierto, y por tu culpa. Fue un duro golpe para la trama. Después de esta noche. Ya no tiene la capacidad de controlarme. De ahora en adelante la trama solo se centrará en ti y en mí. Bajó lentamente la cabeza y se frotó contra mi cuello. ¿Te gustaría ser la protagonista de mi vida? ¿Cordelia? La suave luz de la luna me iluminó. Cerré los ojos y por fin encontré un lugar tranquilo al que regresar. Sin embargo, el estado de Orión empeoró repentinamente. Empezó a vomitar sangre con frecuencia y a menudo dormía largos ratos sin despertar. A veces, cuando el sol poniente entraba por la ventana y le daba en el rostro delgado, se veía tan pálido que parecía desaparecer en cualquier momento. ¿Cordelia? Estoy bien. Siempre fue así, aceptando lo bueno y lo malo por sí mismo y sin decírmelo nunca. Me dolieron las rodillas cuando su respiración se debilitó, y por primera vez en plena noche. Cuando lo trasladamos al hospital, su electrocardiograma casi se redujo a una frágil línea recta. El médico dijo un montón de términos confusos que apenas pude entender. Solo entendí algunas palabras. Prepárense para un tratamiento conservador muy serio. El fuerte olor a desinfectante me atravesó el corazón de dolor. Me apoyé en la pared del quirófano y me deslicé lentamente hasta la posición inicial. Obviamente hacía frío, pero cuanto más me acercaba a Orión, más calor sentía. El doctor negó con la cabeza. Orión salió en silla de ruedas y pasó a toda prisa junto a mí. Me quedé mirando fijamente y levanté la mano. Pero solo tomé aire. Perdió el conocimiento por completo y yacía inmóvil en la cama del hospital como un cadáver ambulante, sin reaccionar al mundo exterior. Una semana después, una visita inesperada llegó a la sala. Era Lilith. Era como una rosa que se marchitaba poco a poco, perdiendo su brillo y su belleza. Así que puede ser tan obediente. Miró a Orión con sorpresa y lentamente puso la mano en su cuello, sus dedos se pusieron blancos. Mira, mira. Solo necesito pellizcar suavemente. Crujir. Ella rió extrañamente. Morirá. La agarré del cuello y la aparté a rastras con los ojos helados.
¿Tú hiciste esto? Lilith siguió haciéndose la tonta. ¿Qué hice? Debería acusarte de interferir en nuestra relación. ¿Verdad? Mis manos, que acababan de pelar una manzana, estaban pegajosas de jugo. Las limpié en silencio con ella. ¿Es este el privilegio de ser la protagonista femenina? Destrozar a una pareja enamorada y luego poder hacer una falsa contraacusación con cara seria. Lilith sonrió lentamente. Como una serpiente venenosa, desplegó su maldad sangrienta sin ningún cuidado. Sí, cortando tan lleno de vino, tan seguro. Era yo. ¿Y qué? Soy la protagonista femenina de este mundo. Haga lo que haga, está bien. Miró a Orión con odio, con la expresión distorsionada. Está loco. Para salvarte no dudó en confrontar la conspiración. Y hasta yo me sentí afectado. Mi corazón tembló al encontrarme con su mirada cada vez más loca. Lilith gritó histéricamente. Una familia feliz y armoniosa. Amigos con ideas afines. Un amante guapo y considerado. Todo esto debería haber sido mío. ¿Por qué me lo quitaste? Sentí que algo andaba mal y dije rápidamente: Lilith. Tú. El líquido tibio que me salpicó la cara me interrumpió. Lo limpié con la mano y estaba rojo brillante. Lilith se clavó un cuchillo en el pecho. La sangre manaba de la comisura de su boca, haciendo que su pálido rostro luciera aún más inquietantemente encantador. Si no puedo ser feliz. No dejaré que ninguno de ustedes sea feliz. ¿Orión quiere deshacerse de mí y ser dulce contigo para siempre? Entonces no importa si este mundo se destruye. El mundo inexpugnable parecía haberse abierto en una grieta. Innumerables partículas de polvo se estrellaron, cortando la luz en una forma extraña y grotesca. Las paredes comenzaron a agrietarse y el suelo tembló. Innumerables personas gritaron y retrocedieron, sus voces ahogadas por el estruendo estremecedor. La sangre de Lilith corría por todo el suelo. Pero el lugar donde se encontraba permanecía firme. Levanté la vista con dificultad. Cada vez que decía una palabra, sentía la garganta llena de sangre, áspera y difícil de pronunciar. ¿Le mentiste? Su figura se volvió transparente poco a poco. ¿Sobre qué le mentí? Solo dije que se deshizo del control de la trama. Pero no dije que pudiera deshacerse de mí. Nuestras vidas están en manos del otro. Si alguno de nosotros muere, el mundo se derrumbará. Y la trama se verá obligada a reiniciarse. Después de todo, un protagonista masculino y uno femenino son una pareja perfecta, ¿verdad? En el último segundo antes de desaparecer, Lilith me dedicó una sonrisa maliciosa. Espero verte en la siguiente línea de tiempo. Mi querida hermana. Esta vez definitivamente te mataré. De repente sentí mucho frío. En un mundo que se derrumbaba gradualmente, custodiaba a un amante que jamás volvería a abrir los ojos. Morir, renacer y morir de nuevo. Mi destino parecía estar atrapado en un círculo. Por mucho que me golpeara la cabeza, no podía romperlo. ¡Qué ridículo! En el momento en que la grieta se abrió frente a mí, el cálido abrazo familiar me envolvió. Cordelia. No tengas miedo. La sensación de pánico por perder algo me picó como una aguja, y forcejeé con violencia. Pero Orión me abrazó con más fuerza. Dijo en voz baja. Duérmete. Cuando despiertes, este mundo volverá a la normalidad. No habrá protagonistas masculinos ni femeninos. Y ninguna interferencia de la trama. Mis lágrimas brotaron y mojaron la ropa con su aroma familiar. Abrí la boca incontables veces, pero mis palabras eran demasiado entrecortadas para formar frases. Al final, solo murmuré una frase: no me dejes. Habíamos superado muchos obstáculos. Estábamos a un paso de la eternidad. Soltó un suave susurro con una sonrisa en la voz. ¿Cuántos años tienes? Sigo llorando mucho. Duérmete. La somnolencia abrumadora casi me ahoga. Con mis últimas fuerzas, poco a poco fui perdiendo la fuerza para agarrar la esquina de la ropa de Orión. Pensé que era un tipo malo. Él sabía claramente que cuando tenía miedo, me gustaba abrazarlo para sentirme un poco más tranquila.
Pero en ese momento se escabulló en secreto. Me dejó solo, completamente solo. Mal tipo. No sé cuántas veces lloré estando con él. El viento aullante fue cesando poco a poco. Antes de caer en la oscuridad total, oí el sonido de las flores al florecer y el canto de los pájaros. Oí el sonido de las gaviotas volando sobre el agua y el de las olas besando las rocas a miles de kilómetros de distancia. También oí el suspiro de Orión, tan ligero como una voluta de humo. Olvídate de mí. Cuando me casé, vinieron muchos amigos. Bromeaban conmigo cariñosamente y charlaban afectuosamente con mis padres, el señor y la señora Cordelia. ¿Qué se siente entregar a tu querida hija a otra persona? Llevaba un vestido de novia y no tenía mucha fuerza. Incluso golpearlas era como si un gatito arañara. Mi mamá se rió alegremente. La hemos cuidado durante 25 años. Ahora hay otra persona que la amará. Después de nuestra muerte. Él la acompañará en nuestro lugar. Estamos más que felices. Mi padre, que solía ser decidido e implacable en el mundo empresarial, ahora tenía lágrimas en los ojos. Levantó el puño. Si ese mocoso se atreve a intimidar a Cordelia, no lo dejaré ir ni aunque muera. Apreté los labios y sonreí, pero mis ojos también se enrojecieron. El sacerdote recitó el juramento con voz cadenciosa y el novio colocó suavemente el anillo en mi dedo. Ya fuera en la riqueza o en la pobreza. En la salud o la enfermedad. En las buenas y en las malas. Cuando la otra persona más te necesita. ¿Puedes quedarte a su lado para siempre? Nos miramos y sonreímos. Sí, lo hago. Con el rabillo del ojo, me pareció ver a un hombre guapo con traje aplaudiéndome. Había concentración y arrepentimiento en su rostro. Creo que debería conocerlo. Si no, no me dolería tanto el corazón como para no poder respirar. Entre los vítores de la multitud, el novio me besó. Cuando volví a abrir los ojos, no había nadie en ese rincón. Cuando mi hija tenía 5 o 6 años, todavía le gustaba molestarme. Un día estaba jugando a las escondidas en mi armario y sin querer sacó un vestido un poco anticuado. Mamá, ¿este vestido es tuyo? Se nota que fue diseñado con mucho cuidado. Cada patrón, cada puntada, me gustó muchísimo. Lamentablemente había manchas amarillas en el dobladillo que no se podían lavar, lo que arruinaba la perfección del vestido. Dejé lo que estaba haciendo y estuve comprando durante mucho tiempo, pero no recordaba cuándo lo compré. La confusión, sumada a las rodillas, me hizo doler el corazón. Mamá, no llores. ¿Te canto Brilla, brilla, estrellita? Papá me la enseñó. Dijo que en cuanto la cantara, ya no serías triste. Brilla, brilla, estrellita. Cuánto me pregunto qué eres. La voz infantil de mi hija resonó en mis oídos. Una nota tras otra se desvanecieron en el cielo lejano. Cerré los ojos y la abracé con fuerza. Toda la tristeza se había esfumado. Gracias, cariño. Dije con la nariz. Ve a hacer tu tarea rápido. Si no, papá se enojará si regresa con la negativa y no ve que se haga. Mi hija me hizo una mueca y se fue saltando. En la espaciosa habitación, su canto aún se escuchaba. Muy alto sobre el mundo. Como un diamante en el cielo. Doblé el vestido y lo tiré a la basura. En ese momento mis lágrimas cayeron una a una. Fin.